nos encontramos para trabajar contigo un tema, como puedes observar, no va o no se encuentra en tu libro. Claro, no está, exacto, pero es una parte del tema que a continuación vamos a estudiar. Por ejemplo, ¿cuál es el complemento del predicado? El sujeto. ¿Y cuál es el complemento del sujeto? El predicado. Y ambos existen o se dan en una oración. ¿Es verdad? Entonces, hoy, con quinto año de secundaria en la asignatura de lenguaje, voy a tocar un tema, como te digo, y lo repito, no está en tu libro, pero quiero que lo recordemos porque sé que tú lo sabes. Es sobre el sujeto. Pero no vamos a hablar definitivamente sobre, a ver, le damos clic, sobre el sujeto y su estructura, sino esta vez vamos a empezar a hablar por el sujeto y sus clases. Tú lo debes de saber, ¿verdad? Correcto. Así como el sujeto tiene su estructura, que es núcleo, modificador directo, modificador indirecto y la posición, también existen varias clases de sujeto. Y mi pregunta es, ¿cuántas clases de sujeto conoces o crees tú que existen? A ver, 1, 2, 5, 6, 8, 10 o 20. Yo te pregunto, ¿qué clase de sujeto conoces? A ver, simplemente el que va al lado del predicado, ¿o crees tú que existen otros sujetos más? A ver, yo te pregunto, para tener una idea, ¿te recuerda algo esta palabra? A ver, voy a escribirla en la pizarra. ¿Qué dice? Tácito. ¿Te recuerda algo esa palabra? ¿O te recuerda esta otra? Simple. Dos palabras. O quizás la de acá. Compuesto. O tenemos otra. Expreso. ¿Te recuerdan algo estas palabras? De repente sí. La tácito, la palabra tácito. Es un tipo de sujeto, ¿verdad? Correcto. Este tipo de sujeto no se encuentra en la oración, pero se sobreentiende. ¿Recuerdas? Ok. Así como hay el sujeto tácito, también hay sujeto simple, sujeto compuesto, sujeto expreso y otros tipos de sujetos más, como el complejo, el incomplejo, el agente o el activo, el paciente o el pasivo, a quien se le llama, ¿sí? Muy bien, pero para tener claro el concepto y la definición de cada uno de ellos, vamos a empezar a estudiar, ¿sí? Muy bien, con sus respectivos ejemplos para recordar, pero como te lo repito, esta clase no está en tu libro, quiero que lo tengas como un complemento para fortalecer un poco más tus conocimientos o tu cultura, ¿sí? Ok, empezamos entonces. El sujeto y sus clases. Primero observamos la pizarra. ¿Qué es lo que vamos a observar aquí? Algunas oraciones. Estas oraciones nos harán recordar cómo reconocer al sujeto y al predicado en una oración. A ver, empezamos. Hasta aquí llegaron las noticias. En esta oración, ¿cuál crees tú que es el sujeto? ¿Hasta aquí llegaron o las noticias? A ver, ¿qué llegaron hasta aquí? Las noticias. Creo que las noticias, correcto, es el sujeto. Entonces, todo lo que se dice del sujeto es el predicado. A ver, vamos a ver. Hasta aquí llegaron. Es verdad. Entonces, aquí, ¿dónde encontramos al sujeto? ¿Al inicio o al final de la oración? Al final. Eso quiere decir, profesor, entonces, que el sujeto puede estar no solo al inicio, sino también al final. Correcto. Como también intermedio de la oración. Otro ejemplo. A ver, tenemos. Dice, los ojos de las boas poseen pupilas verticales. Repito, los ojos de las boas poseen pupilas verticales. La pregunta es, en esta oración, ¿cuál es el sujeto? ¿Quiénes poseen pupilas verticales? Los ojos de las boas. Exacto.
Ahora, todo lo que se dice sobre los ojos de las bodas son predicado o es el predicado. A ver, vamos a ver. Es verdad, poseen pupilas verticales. Entonces, ¿cómo nosotros podemos reconocer dentro de una oración al sujeto y al predicado? Lo hacemos de la siguiente forma. ¿Qué es el sujeto? Me dice. El sujeto es la palabra o grupo de palabras que indican la persona o cosa de la que se afirma o se niega algo en una oración o en un enunciado. Ejemplos. Tenemos, a ver, silenciosa y cubierta de polvo veíase el arpa. ¿Qué se veía? Silenciosa y cubierta de polvo el arpa. ¿Dónde está el sujeto aquí? Al final de la oración. Siguiente ejemplo. Regresaron los periodistas con muchas novedades. ¿Quiénes regresaron con muchas novedades? Los periodistas. ¿Dónde está el sujeto aquí? Intermedio de la oración. 2 horas demoró la película. ¿Qué demoró? 2 horas la película. ¿Dónde está el sujeto aquí? Al final de la oración. Platero es suave y juguetón. ¿Quién es suave y juguetón? Platero. ¿Dónde está el sujeto aquí? Al inicio de la oración. Entonces, profesor, es verdad, el sujeto puede estar al inicio, intermedio o final de la oración. Y si te das cuenta acá, para poderlo diferenciar, lo he puesto de color amarillo. Y mire el lugar, no está siempre al inicio, está también intermedio o al final, ¿sí? Eso tú tienes que darte cuenta. Entonces, ¿cómo puedo reconocer yo en una oración al sujeto y al predicado y saber si está al final, intermedio o al principio el sujeto? Es a través de lo siguiente. ¿Cómo reconocemos al sujeto dentro de una oración? Para identificar al sujeto dentro de una oración, preguntaremos 2 interrogantes. ¿Quién o quiénes? Estas 2 preguntas se las hacemos ¿a quién? Al verbo que aparece en la oración. Entonces, profesor, dentro de la oración, primero que tengo que hacer, encontrar o descubrir dónde está el verbo. Correcto. Una vez que ya hemos encontrado al verbo, le lanzamos estas preguntas. Puede ser quién o quiénes. Y una vez que tengamos la respuesta, esa respuesta será el sujeto. A ver, vamos a ver ejemplo. Dice, aquella muchacha baila muy bien. La pregunta al verbo, ¿quién baila muy bien? A ver, vamos a ver. Y la respuesta es aquella muchacha. Aquella muchacha es el sujeto. Correcto. 20 para ti. Muy bien. Seguimos. Clases de sujeto. Ajá. Lo que te decía. ¿Cuántas clases de sujetos conocemos? Simplemente miras la simple, la compuesta, la tácita. Pero hay 8 clases de sujeto. Vamos a verlo. Existen sujetos expresos, tácitos, simples, compuestos. Esto lo conocemos, ¿verdad? Sí. Conocemos la de acá. Complejo, incomplejo, agente, paciente. El agente es conocido como activo y el paciente como pasivo. ¿Sí? Muy bien. A ver, empezamos primero. ¿Qué crees tú? ¿Qué clase de sujeto encontramos o son los expresos? Los tácitos ya lo sabemos. Son aquellos que no están en la oración, pero se sobreentiende. Y que puede ser un pronombre, ¿verdad? Correcto. Los simples, también aquellos que tienen solo un núcleo, y los compuestos, aquellos que tienen más de 2 núcleos. ¿Pero qué son los sujetos expresos? Al igual que acá, aquí llamamos sujetos complejos, los incomplejos, los agentes y los pacientes. ¿Acaso los pacientes serán aquellos sujetos que están enfermos? ¿Y los complejos, aquellos que son difíciles de entender? No, ¿verdad? Vamos a ver. A través de su definición, empezamos a estudiar uno por uno. Ah, su profesor es bastante. No, es poquito y cada uno con su ejemplo. Sujeto expreso. Es el sujeto que siempre va a aparecer en la oración. El sujeto expreso, no lo olvides, es aquel sujeto que siempre va a estar o va a aparecer en la oración. Ejemplo, tenemos el arroz con leche es mi postre favorito. ¿Qué es mi postre favorito? El arroz con leche. Muy bien, entonces el arroz con leche es el sujeto. Por eso te lo pongo de color amarillo para que lo identifiques. Siguientes oraciones. Las banderas flameaban en las puertas.
quienes flameaban en las puertas las banderas. Después del adiós vinieron las lágrimas. ¿Qué vinieron después del adiós? Las lágrimas. La vecindad donde vivo es muy acogedora. ¿Qué es muy acogedora? La vecindad donde vivo. Los policías de tránsito ordenaron la ciudad. ¿Quiénes ordenaron la ciudad? Los policías de tránsito. Entonces, todo lo que está aquí con amarillo es sujeto. Banderas, las lágrimas, la vecindad donde vivo, los policías de tránsito. Como tú lo puedes observar, puede estar al inicio o al final de la oración. Recuerda, los sujetos expresos son aquellos que aparecen en la oración, siempre. Muy bien, continuamos. Sujeto tácito, el que te lo sabes, ¿verdad? Exacto, son aquellos que no aparecen en la oración, pero se sobreentiende. A ver, ejemplo. Ajá, algo que tienes que saber. Este tipo de oración empiezan siempre por un verbo, en presente, en pasado o en futuro. Dice, cantaré en la serenata de mi pueblo. ¿Tiene sujeto? No, pero se sobreentiende que hay un sujeto tácito, ¿verdad? Muy bien, entonces cantaré es un verbo. A ver. Muy bien, correcto. ¿Y cuál sería el sujeto tácito ahí? Yo, tú, él. A ver, yo, correcto. Yo cantaré en la serenata de mi pueblo. Muy bien, tenemos otro ejemplo. A ver, dice, bailaremos toda la noche. ¿Cuál es el verbo? Bailaremos. ¿Y cuál es el sujeto tácito? Nosotros. Siguiente ejemplo. Viajan a la ciudad de la eterna primavera. Viajan es el verbo. ¿Hay sujeto aquí? No, porque es sujeto tácito. Pero ¿cuál será el sujeto tácito que le corresponde? Ellos, nosotros, ustedes, ellos o ellas, ¿verdad? Al igual que también pueden ser ustedes. Ustedes viajan a la ciudad de la eterna primavera. ¿Sí? Muy bien. Entonces recordamos, los sujetos tácitos son aquellos que no están en la oración, pero se sobreentiende. ¿Sí? Ok, seguimos. A ver. Sujeto simple. A ver, hacemos un repaso. Expreso están en la oración siempre. Tácito no están, pero se sobreentiende. Simple. Son aquellos sujetos que constan de un solo núcleo. Muy bien, a ver, veamos. La carapulcra estuvo deliciosa. ¿Qué estuvo deliciosa? La carapulcra. Esto es sujeto. ¿Tiene núcleo? Sí. Carapulcra, porque de ella se habla. La no es núcleo, sino es un modificador directo. ¿Por qué? Porque es un artículo y está dentro, perdón, y va junto al núcleo del sujeto sin ningún tipo de enlace. Seguimos. Esa niña es muy traviesa. ¿Quién es muy traviesa? Esa niña. Hasta aquí es el sujeto. ¿Existe núcleo? Sí, niña. La computadora de Juan es extraordinaria. ¿Qué es extraordinaria? La computadora de Juan. Ok, hasta aquí es el sujeto. Núcleo del sujeto, computadora, porque de ella se habla. No puede ser de Juan, porque de Juan es modificador indirecto, porque va acompañado de un enlace, una preposición de. Mi casa es grande. ¿Qué es grande? Mi casa. Esto es, hasta aquí es sujeto. Mi casa. Núcleo, casa. Mi, modificador directo. Aquel vecino es muy renegón. ¿Quién es muy renegón? Aquel vecino. Esto es sujeto. ¿Cuál es el núcleo? Vecino. Aquel, modificador directo. El almuerzo estuvo riquísimo. ¿Qué estuvo riquísimo? El almuerzo. Hasta aquí es el sujeto. Almuerzo viene a ser núcleo del sujeto y el modificador directo. Muy bien, entonces el sujeto simple son aquellos sujetos, o perdón, aquellas oraciones que poseen solo un núcleo. ¿Sí? Seguimos. Sujeto compuesto. Son aquellos que no tienen solo uno, sino de 2 a más núcleos dentro del sujeto. Por ejemplo, tenemos la alumna y la maestra cantaron en la serenata del colegio. ¿Quiénes cantaron en la serenata del colegio? La alumna y la maestra. Hasta aquí es sujeto. Alumna y maestra son núcleos del sujeto. Seguimos. Juan y Miguel ganaron el torneo. ¿Quiénes ganaron el torneo? Juan y Miguel. Juan, núcleo del sujeto. Miguel, núcleo del sujeto. Y no es. El gato y el ratón son grandes enemigos. ¿Quiénes son grandes enemigos? El gato y el ratón.
Hasta aquí, el sujeto. Gato, ratón, núcleo del sujeto. Los niños y las niñas se enfrentaron en un campeonato. ¿Quiénes se enfrentaron en un campeonato? Los niños y las niñas. Esto es sujeto. Núcleo del sujeto, niños, niñas. La manzana, el plátano y la guanábana son mis frutas favoritas. Hasta aquí es sujeto. ¿Tiene núcleo el sujeto? Sí. Manzana, plátano, guanábana. Estos tres son núcleos. Muy bien. Si nos damos cuenta, los núcleos que aparecen de 2 a más se encuentran siempre dentro del sujeto. Muy bien. Continuamos. Sujeto complejo. El sujeto complejo son aquellos que presentan en su estructura modificadores, directo, indirecto y aposición. Ellos presentan estos elementos dentro de la oración. A ver, vamos a ver. Mi hermano debe viajar pronto. ¿Quién debe de viajar pronto? Mi hermano. Sujeto. Mi, modificador directo, hermano, núcleo del sujeto. Siguientes oraciones. Miguel Grau, el caballero de los mares, murió en combate. ¿Quién murió en combate? Miguel Grau, el caballero de los mares. Todo lo que está con amarillo es sujeto. Dentro del sujeto encontramos núcleo. Miguel Grau, el caballero de los mares, aposición. ¿Y cómo sé que es una posición, profesor? Porque va entre comas. ¿Sí? Entre comas. Muy bien. Seguimos. Ahora, sujeto incompleto. Si el completo presenta modificadores y aposición, el incomplejo no presenta, es decir, carece de estos modificadores indirecto y aposición. Ejemplo, tenemos, esa señorita concursará en el reinado del pueblo. ¿Quién concursará en el reinado del pueblo? Esa señorita. ¿Tiene núcleo del sujeto? Sí. Modificador directo también. ¿Qué es lo que no va a poseer? Indirecto ni aposición. Siguiente. Jesucristo murió por nuestros pecados. ¿Quién murió por nuestros pecados? Jesucristo. Es sujeto. A la vez también núcleo del sujeto. Ok, seguimos. Sujeto agente o llamado también activo. Son aquellos sujetos que realizan la acción en la oración activa. Ellos realizan la acción en la oración activa. Tenemos, a ver, los niños estudian francés en las tardes. ¿Quiénes estudian francés en las tardes? Los niños. ¿Quién realiza la acción de estudiar? Los niños. Esto viene a ser sujeto y a la vez también sujeto agente, sujeto activo. Siguiente. Santiago, Francisco y Miguel jugaron en la Copa Perú. ¿Quiénes jugaron en la Copa Perú? Santiago, Francisco y Miguel. ¿Quiénes realizan la acción de jugar? Santiago, Francisco y Miguel. Por eso ellos pasan a ser sujeto activo o sujeto agente. ¿Sí? Seguimos. Ahora el sujeto paciente o el sujeto pasivo. Ellos no realizan la acción, al contrario, reciben la acción en la oración. Es el sujeto que recibe la acción en la oración. Tenemos los ejemplos. Los ladrones fueron capturados por la policía. ¿Quiénes fueron capturados por la policía? Los ladrones. ¿Cuál es la acción? ¿O quiénes reciben la acción de ser capturados? Los ladrones. Muy bien. Siguiente pregunta. Mi hermano fue operado ayer. ¿Quién fue operado ayer? Mi hermano. ¿Quién recibe la acción de ser operado? Mi hermano. Entonces, entre la diferencia entre los sujetos activos y pasivos, los activos, ellos realizan y los pasivos reciben. ¿Sí? Ok, seguimos. Una vez que hemos resuelto ya todo lo que es la teoría sobre las clases de sujeto, vamos a desarrollar algunos ejercicios. Son cortos. Esto también tú lo vas a hacer en tu cuaderno. Fácil, simplemente para recordar, sin olvidar las clases de sujetos que hemos estudiado el día de hoy. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, dice, marca con una X la respuesta correcta. A ver, el núcleo del sujeto siempre es un A, verbo, B, sustantivo, C, adjetivo, D, pronombre. A ver, ¿crees que el núcleo del sujeto va a ser o es siempre un verbo? No, porque el verbo es núcleo del predicado. ¿Va a ser un adjetivo? Tampoco. ¿Un pronombre? No. Entonces, ¿cuál es? El sustantivo. Muy bien. 2. A ver, en la oración, el auto sin gasolina no camina.
El núcleo del sujeto es gasolina, el auto, sin gasolina o auto. A ver, vamos a ver. Dice, el auto sin gasolina no camina. ¿Quién no camina? El auto sin gasolina, sujeto. ¿Qué dice el auto sin gasolina? No camina, predicado. Dentro del sujeto, ¿existe núcleo? Sí. ¿Cuál es? El auto, auto sin gasolina. ¿De quién se habla? Del auto. Entonces, auto, núcleo del sujeto. Muy bien. El que vendría a ser modificador directo y sin gasolina, modificador indirecto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el núcleo del sujeto aquí? No es la B, es la D, auto. ¿Sí? Auto es el núcleo del sujeto. Muy bien. Continuamos. Vamos a borrar. Y en el ejercicio número 3, ¿qué nos pide? A ver, dice, en las siguientes oraciones reconoce al sujeto y al predicado. ¿Cuántas oraciones tendremos? 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, de estas 5 oraciones vamos a resolver solo una y luego tú desarrollas las 4. ¿Qué tenemos que hacer? Algo fácil, papayita para ti, alumno de quinto año secundaria. Simplemente vas a leer la oración y vas a reconocer a través de una línea al sujeto y al predicado. Ejercicio de primaria, ¿verdad? Muy bien, a ver, dice, las alumnas leen sus composiciones. El rumor de las aguas nos despertó. La computadora de Carlos tiene los últimos adelantos. Las avispas veloces pican y se van. El arroz con pato es mi comida favorita. ¿Cuál de estas oraciones desarrollamos? A ver, ¿cuál? ¿La primera o la tercera? La tercera, muy bien, simplemente es para reconocer al sujeto y al predicado. Dice, la computadora de Carlos tiene los últimos adelantos. ¿Quién tiene los últimos adelantos? La computadora de Carlos. Entonces, la computadora de Carlos, todo esto es sujeto. ¿Y qué se dice la computadora de Carlos? Tiene los últimos adelantos. Esto es predicado. Nada más. Y ahí consiste la tarea. Tú vas a hacer de la primera, la segunda, la cuarta y la quinta oración. ¿Sí? Entonces, esos son los ejercicios que tienes que desarrollar. Nada más, papayita. Y entregármelo o esperar la próxima clase para entregarme la tarea. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el tema que hemos trabajado el día de hoy? Lo hemos dividido. O mejor dicho, no está en tu libro, pero quiero que lo conozcas para luego entrar al otro tema, que es las clases del sujeto. La próxima estudiaremos al sujeto y su estructura, recordando cuándo es modificador directo, indirecto, pero sin antes reconocer al núcleo del sujeto y finalmente a la aposición. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Gracias por prestarme atención. No hay tarea por desarrollar, simplemente estas nada más. Sí, estos ejercicios y nos vemos la próxima clase. Que tengas buen día y a portarse bien. Nos vemos.